La recopilación de todas estas máquinas ha sido una aventura apasionante, con sus frustraciones. Yo hace 20 años, y un amigo mío, Joaquín Sebastián, que también es comisario de esta exposición, nos dimos cuenta de que todo el material de la tipografía estaba yendo a la chatarra. Y entonces empezamos una búsqueda por Zaragoza, por Huesca, por Barbastro también, por Teruel, por Cataluña, País Vasco, Madrid, Francia, para rescatar todo aquel material que iba a la chatarra. Lo almacenamos, fuimos restaurándolo, al final ya no teníamos recursos económicos para almacenarlo y fue la Universidad de San Jorge de Zaragoza a la que cedimos el material y que está expuesto allí en Zaragoza. Y luego es una labor efectivamente de búsqueda de información, de búsqueda de periódicos, de análisis y estudio del fenómeno de la prensa. Esta exposición es un recorrido desde Gutenberg, que inventó la prensa de madera, una muy parecida a esta, y los tipos móviles, lo que supuso un auténtico avance para una cosa la más importante que tenemos, que es la transmisión de la sabiduría y el conocimiento. Esto supuso un cambio sustancial y de inmediato los poderes políticos y eclesiásticos tuvieron mucho miedo de aquellas obras que pudieran ir contra el dogma. Se quemaban libros y se quemaban a sus autores. Tenemos una víctima muy cercana en Sigena, Villanueva de Sigena, Miguel Servet, que fue condenado por la Inquisición católica y luego por la Inquisición de Calvino, la Iglesia calvinista, y murió en la hoguera. Continúa con la prensa litográfica. La litografía fue fundamental en el desarrollo, de hecho la técnica litográfica es la que se utiliza ahora en las rotativas offset. Luego con una prensa que para mí me parece casi el icono de la exposición, que es la prensa Stanhope, construida por Lord Stanhope, y que es la primera prensa metálica de fundición que sustituye a las prensas de madera. La prensa que exhibimos aquí es una prensa que imprimió el Diario de Huesca, cuyo director es el cacique Camo. En el 19 se produce la auténtica revolución de la prensa de masas, que es muy parecida a la que conocemos hoy. La prensa se hace mucho más numerosa, se tiran hasta 1 millón de ejemplares en Estados Unidos, en Francia, y esa prensa se produce gracias a varias cosas, gracias al desarrollo de las ciudades, a la industrialización, a la alfabetización, pero además gracias a varios inventos como las comunicaciones por ferrocarril, el teletipo, la transmisión por teléfono y 2 inventos fundamentales, que es la rotativa y la linotipia. De todas estas cosas se habla en esta exposición, porque se habla también de máquinas y del desarrollo ideológico. Después de la revolución de la prensa de masas, que insisto, es prácticamente como hasta ahora, y luego continuamos hasta la época de la transición, que es una auténtica revolución, una auténtica explosión, donde la prensa y la radio y televisión tuvieron un papel importante, y nos adentramos también hasta la época actual, donde hay un vídeo en donde periodistas de todo el mundo, de Aragón y de Barbastro, explican cómo ven la situación. La segunda revolución importante, o tercera revolución importante, se produce actualmente. Es la época de Internet. Todo el mundo puede informar, todo el mundo puede tener información al instante, pero ojo, no vale todo. El periodismo exige formación, recursos económicos. No es lo mismo cubrir la guerra de Siria, por poner un ejemplo, desde Internet, que irse a Siria y llevar en el frente de batalla y en la retaguardia los conflictos que están pasando en Siria. En esta exposición, ¿de qué se habla también? Pues por supuesto de la prensa aragonesa y en concreto de la prensa en Barbastro. Desde periódicos como La Atalaya, como La Cruz del Sobrarbe, como Renovación, hasta periódicos actuales que son la única referencia en papel escrito prácticamente, junto con Vivir en Barbastro, que es El Cruzado Aragonés. Entre medio, pues otras publicaciones como Cimbel, de corta vida, pero un periódico también bastante valiente, o periódicos digitales como Ronda Somontano,